Andrés empurró la puerta del comedor con el hombro, sosteniendo su lonchera rosa con ambas manos. El murmullo de voces infantiles se apagó en el acto. Él avanzó 2 pasos y se quedó inmóvil. La señorita Elena Vidal estaba parada junto a una de las mesas largas con una mano en la cadera. En la otra mano sostenía un pequeño recipiente azul adornado con calcomanías de mariposas. Era el de su hija, Sofía Beltrán. Ya les dije que la comida de casa ensucia las mesas del comedor. Ella se giró y arrojó la lonchera en el cesto de basura. El ruido del plástico golpeando el fondo del contenedor resonó por todo el salón. Ningún niño se movió. Sofía estaba sentada en el extremo de la mesa, con la cabeza gacha. Sus hombros temblaban. Tenía las manos apretadas sobre su regazo. No estaba llorando a gritos, solo permitía que las lágrimas cayeran. Andrés sintió una punzada en el pecho. La lonchera rosa resbaló un poco en su mano sudorosa. La profesora se secó las manos con un pañuelo de papel y se dispuso a volver a la mesa de los adultos. Fue entonces cuando vio a Andrés inmovilizado en la entrada. Abrió la boca, la cerró. Se ajustó el collar que llevaba. Andrés no apartó la mirada de su hija. Luego pronunció en voz baja y pausada: «Señorita Vidal». La señorita Vidal forzó una sonrisa fugaz. «Señor Beltrán». ¡Qué inesperado! Él cruzó el comedor lentamente. Los niños se voltearon al mismo tiempo, como si hubieran recibido una orden. Sofía levantó la cabeza. Sus ojos enrojecidos encontraron los de su padre. Andrés se detuvo junto a la mesa. «Sofía, ven aquí». La niña se levantó de golpe, casi tumbando la silla. Corrió hacia él y se acurrucó contra la pierna de su padre. Andrés le acarició el cabello, sintiendo el cuerpo menudo temblar. La profesora se cruzó de brazos. «Supongo que viene a traer la merienda que olvidó. Pero lamentablemente ya excedimos el horario reglamentario. Los alumnos que no traen un almuerzo apropiado reciben la comida de la institución». Andrés miró el bote de basura junto a la mesa. «¿Apropiado? Tenemos normas de salubridad, señor Beltrán. Los alimentos caseros deben venir en envases térmicos adecuados. No podemos aceptar cualquier recipiente. Es una cuestión de seguridad alimentaria». Él bajó la vista hacia Sofía. La niña tenía marcas rojas en la cara de tanto apretarse las manos contra las mejillas. «¿Estás bien?» Sofía asintió, pero no dijo nada. Uno de los niños en la mesa contigua susurró algo. Otro soltó una risita contenida. Andrés inhaló profundamente. Su lonchera estaba cerrada. Estaba limpia. Yo mismo preparé la comida esta mañana. Comprendo su inquietud, pero como le dije, hay procedimientos. La escuela proporciona alimentación balanceada para todos los estudiantes. Es una cuestión de estandarización. Estandarización. La profesora se acomodó las gafas. Exacto. Los niños becados a menudo no comprenden los protocolos de una institución como la nuestra. Es natural que necesiten un periodo de ajuste. El músculo de la mandíbula de Andrés se tensó. Se agachó a la altura de Sofía. «Busca tu mochila». La niña corrió hasta su silla, tomó la pequeña mochila y regresó. Andrés se puso de pie, se dirigió al bote de basura y metió la mano. Sacó el recipiente azul. Estaba cubierto de restos de papel, pero ileso. Lo limpió con la manga de su camisa y lo guardó dentro de la mochila de Sofía. «Señor Beltrán, esto es innecesario. No es preciso montar una escena». Él se dio la vuelta. «¿Una escena?» La señorita Vidal retrocedió un paso. La sonrisa había desaparecido de su rostro. «Solo digo que podemos resolver esto de forma civilizada. Si hay alguna queja, puede concertar una cita con la coordinación. Hay vías apropiadas». Andrés miró a los otros niños en la mesa, luego a las profesoras sentadas en el rincón. Nadie emitía sonido. 2 de ellas fingían mirar sus móviles. Él puso una mano en el hombro de Sofía. «Vámonos». Caminaron hacia la salida. Nadie hizo ruido.
Solo se escuchaba el sonido de los pasos de Andrés en el piso liso del comedor. Al llegar al pasillo, Sofía tropezó. Andrés la sostuvo del brazo y esperó. Tranquila, ya pasó. Ella asintió, pero no levantó la mirada. Continuaron hasta el estacionamiento. Andrés abrió la puerta trasera del coche y Sofía se subió. Él colocó la lonchera rosa en el asiento del copiloto, dio la vuelta y se sentó al volante. Permaneció quieto con las manos en el volante. Sofía estaba sentada en el medio del asiento con la mochila en su regazo. «Perdóname, papá». Andrés giró la cabeza. «¿Perdón por qué? Yo no dije que podía traer comida de casa. Lo olvidé. Sofía, mírame». Ella levantó la mirada lentamente. «No hiciste nada malo. ¿Entiendes? Nada». Las lágrimas regresaron. Ella apretó la mochila contra su pecho. Pero la profesora dijo que no importa lo que ella dijo. No hiciste nada mal. Sofía sollozó en voz baja. Andrés se giró por completo, apoyando el brazo en el asiento. Lo que la señorita Vidal hizo ahí adentro fue cruel. Y fue un error. Y esto no va a pasar nunca más. Te lo prometo. Pero se va a enojar. Que se enoje. Sofía se limpió el rostro con el dorso de la mano. Andrés esperó. Tomó aire profundamente. «Hija, ¿esto ya había pasado antes?» El silencio se prolongó demasiado. Sofía miró hacia la ventanilla. A veces, a ella no le gusta cuando traigo comida de casa. Dice que los otros niños se quejan del olor. Andrés sintió algo frío recorrer su espalda. ¿Cuántas veces? Sofía se encogió de hombros. No sé, unas 3, 4... ¿Y tiraste la comida? Ella la tiraba, y luego yo comía la comida de la escuela. Esa que viene en bandejas. ¿Por qué no me lo dijiste? Sofía apretó la mochila aún más. Porque no quería que te pusieras triste. Ya trabajas tanto, y haces la comida cada mañana. Yo no quería arruinarlo. Andrés cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, Sofía lo miraba con temor, como si ella hubiera cometido el error. Él salió del coche, abrió la puerta trasera y se sentó a su lado, atrayendo a su hija para un abrazo. Ella se deshizo en sollozos apagados contra su pecho. Andrés besó la coronilla de su cabeza. «Esto no va a volver a ocurrir, yo lo voy a solucionar». Ella no respondió, solo se aferró con fuerza a su camisa. Permanecieron así por un rato, hasta que los sollozos cesaron, hasta que la respiración de Sofía volvió a la normalidad. Entonces, Andrés encendió el coche y salieron del estacionamiento. Pero algo había cambiado en él. No iba a permitir que esto continuara. Andrés se despertó a las 5:15 de la mañana, como de costumbre. El despertador ni siquiera sonó. Él lo apagó antes, se giró y se quedó observando el espacio vacío de la cama. 2 años y 4 meses. Se levantó, fue al baño, se lavó la cara con agua fría. En el espejo, sus ojos se veían hundidos. Se pasó la mano por el rostro y salió. La cocina estaba a oscuras. Encendió la luz de encima del fregadero y fue directamente al refrigerador. Sacó el pollo desmenuzado que había cocinado la noche anterior, el arroz, la zanahoria rallada. Tomó el recipiente azul del escurridor y comenzó a armar la comida. Arroz abajo, pollo en el centro, zanahoria al lado, una cucharada de frijoles. Cerró la tapa, limpió los bordes con un paño y lo colocó dentro de la mochila de Sofía. Eran las 5:40. Hizo café, tomó 2 rebanadas de pan y se sentó a la mesa. Comió mirando la pared. Cuando terminó, lavó los platos, secó todo y lo guardó. 6:10. Fue al cuarto de Sofía. Ella dormía de lado, con la mano bajo la almohada. Andrés se sentó en el borde de la cama y le tocó el hombro con suavidad. «Hija, hora de despertar». Sofía se movió, abrió los ojos lentamente. «Ya, ya». Ella se sentó, frotándose los ojos. Andrés le arregló el cabello. «Voy a ducharme y a preparar tus cosas. Tú te cepillas los dientes y te vistes. ¿De acuerdo? De acuerdo».
Él salió, recogió el uniforme limpio del tendedero y lo puso sobre su cama. Cuando volvió a la cocina, calentó la leche, preparó el chocolate y lo puso en la mesa junto con 2 galletas. Sofía apareció 7 minutos después, con el uniforme un poco torcido. Andrés se agachó y le arregló el cuello de la blusa. «Estás hermosa». «Gracias». Tomó el chocolate en silencio, mirando el dibujo que había dejado inconcluso en la mesa la noche anterior. Una mariposa morada. «¿Lo vas a terminar después?» «Sí». Andrés tomó la mochila, revisó el estuche, el cuaderno, la agenda. Colocó la lonchera en el bolsillo lateral y cerró la cremallera. 6:50. Salieron. El coche estaba en la calle. Era viejo, con una abolladura en la puerta trasera. Andrés puso a Sofía en el asiento de atrás, le abrochó el cinturón y dio la vuelta. Encendió el motor al tercer intento. La escuela estaba a 20 minutos de allí. Dejó a Sofía en la entrada a las 7:15. Ella se despidió con la mano en voz baja y entró. Andrés esperó hasta que ella desapareció de la vista. Luego se fue. El trabajo empezaba a las 8. Él hacía entregas para una empresa de logística, 12 horas al día, de lunes a sábado. Cuando tenía suerte, terminaba a las 7 de la noche. Cuando no, llegaba a casa a las 9. En ese momento, estaba intentando un curso técnico en línea. Abría el portátil todas las noches después de que Sofía se dormía y veía las clases grabadas. Paraba cuando los ojos le ardían demasiado para continuar. La beca de Sofía había sido un milagro. Ella pasó la prueba de la escuela a los 5 años, poco después de que Marina falleciera. Andrés ni siquiera sabía que existía ese proceso. Fue la vecina, doña Marta, quien insistió. «Esa niña es demasiado lista para quedarse en la escuela del barrio. Inscríbela, inscríbela». Él la inscribió. Sofía pasó en segundo lugar. Recibió una beca completa. Al principio, Andrés pensó que era la solución. La escuela tenía buenas instalaciones, buenos profesores, laboratorio. Sofía crecería con oportunidades que él nunca tuvo, pero desde el primer día de clases sintió las miradas. Las otras madres llegaban en coches de lujo, con ropa de marca, bolsos que costaban más que su alquiler. Hablaban en grupitos mientras esperaban a sus hijos. Nadie nunca se dirigió a Andrés. Intentó una vez. Preguntó sobre la reunión de padres. La mujer lo miró como si le hubiera pedido dinero prestado. «Está en la aplicación de la escuela». Después de eso, dejó de intentar. Sofía nunca se quejó. Era reservada, educada, hacía sus tareas en silencio. Los fines de semana dibujaba. Andrés guardaba todos los dibujos en una carpeta. Tenía más de 200. Marina siempre decía que Sofía tenía manos de artista. Marina aún soñaba con ella. Siempre la misma escena. Los dos en la cocina, preparando café, conversando sobre trivialidades. Ella se reía a su manera, echando la cabeza hacia atrás. Entonces él se despertaba, y ella ya no estaba allí. El cáncer se la llevó en 8 meses. Cuando terminó, Andrés había perdido 30 libras y Sofía había dejado de hablar durante 3 semanas. Fue su abuela quien la hizo volver. Doña Alicia venía todos los domingos, preparaba el almuerzo, se sentaba con Sofía en el suelo y le contaba historias. Historias de su madre, de cuando era niña, de cuando conoció a Andrés, de cuando Sofía nació. Poco a poco, Sofía regresó, pero nunca de la misma forma. Se volvió más callada, más observadora, como si hubiera aprendido que el mundo podía quitarte cosas sin avisar. Andrés hacía lo que podía. Se levantaba temprano, preparaba comida con afecto, la ayudaba con las tareas, le leía historias antes de dormir. Trabajaba hasta que el cuerpo le dolía. Estudiaba de madrugada, todo para asegurar que Sofía tuviera una vida mejor. Pero a veces miraba a su hija y veía miedo. Miedo de perderlo a él también. Y Andrés juraba, todas las noches antes de acostarse, que se quedaría, que lucharía, que le daría a Sofía todo lo que merecía.
aunque el mundo se empeñara en arrojar su comida a la basura. Andrés pasó los siguientes 3 días observando. Llegaba temprano a la escuela. Se quedaba en el coche, mirando la entrada. Veía a los niños entrar, las mochilas coloridas, los padres apresurados. Anotaba horarios, movimientos, rostros. El jueves esperó a la salida. Las madres se congregaron cerca del portón. Conversaban en círculo, algunas con café en mano. Andrés se acercó despacio. Nadie lo miró. Él se quedó allí, a unos 3 metros de distancia. Una mujer afrodescendiente, más joven, estaba un poco apartada del grupo. Llevaba un bolso grande al hombro y revisaba su móvil cada pocos segundos. Ella tampoco formaba parte del círculo. Andrés se aproximó. Con permiso. Ella levantó la mirada. «Hola, ¿tiene un hijo en el grupo de la tarde?» «Sí, 2º grado. Mi hija también, Sofía». La mujer asintió. «Yo soy Andrés. Carla». Permanecieron en silencio por unos segundos. Carla volvió a mirar la entrada. «¿Puedo preguntarle algo?» Ella lo miró de nuevo, esta vez con atención. «Claro. ¿Su hijo es becado?» Carla dudó. Luego asintió. «Sí. ¿La profesora de su grupo ya tuvo algún altercado?» El rostro de ella cambió. Dio un paso más cerca y bajó la voz. «¿Qué profesora?» «Señorita Vidal». Carla respiró hondo. «¿Qué sucedió?» Andrés le contó. Rápido, sin demasiados detalles. La lonchera, la basura, las lágrimas de Sofía. Carla escuchó todo sin interrumpir. Cuando él terminó, ella miró al suelo. «No es la primera vez». «¿Cómo dice?» «Mi hijo Mateo la tuvo el año pasado. Ella hacía lo mismo, no con comida, sino con otras cosas». «¿Qué cosas?» Lo sentaba al fondo, solo. Decía que perturbaba la clase. Pero él es tranquilo. Nunca tuvo problemas en otra escuela. Andrés sintió que la sangre le hervía. «¿Usted se quejó?» «Lo intenté. Agendé una reunión con la coordinación. Me dijeron que hablarían con ella. Pero nada cambió. Al final del ciclo pedí cambiarlo de grupo. Y lo cambiaron. Sí, pero tardaron y solo porque insistí mucho». Andrés miró hacia la entrada. Los niños empezaron a salir. «¿Hay alguien más que haya pasado por esto?» Carla se mordió el labio. «Sí, lo hay, pero nadie habla abiertamente». «¿Por qué?» «Porque tenemos miedo. La beca lo es todo. Si la escuela la cancela, no hay forma de pagar otra». Andrés asintió despacio. «Entiendo». Sofía apareció en la puerta. Miró a su alrededor hasta encontrar a Andrés. Vino corriendo. «¿Papá?» «Hola, hija». Carla saludó a Mateo, que venía unos pasos detrás. Miró a Andrés una última vez. «Si necesita ayuda, avíseme. Le doy mi número». Intercambiaron contactos. Luego Carla se alejó con Mateo. Andrés tomó la mano de Sofía y caminaron hasta el coche. Esa noche, él intentó llamar a la escuela. Pasó por 3 secretarias diferentes hasta conseguir hablar con alguien de la coordinación. Agendaron una cita para la semana siguiente, pero el lunes la secretaria devolvió la llamada. «Señor Beltrán, lamentablemente la coordinadora tuvo que posponer. Se pondrá en contacto cuando tenga una fecha disponible». Él esperó. Nadie llamó. Llamó de nuevo el miércoles. La misma secretaria, el mismo tono cortés. «Tomaremos nota de su solicitud. Alguien le devolverá la llamada pronto». Nadie regresó la llamada. Mientras tanto, Sofía empeoró. Empezó a despertar en mitad de la noche. Andrés escuchaba el llanto ahogado e iba a su cuarto. Se sentaba en la cama y esperaba que ella contara. «Soñé que la profesora tiraba mi mochila a la basura, con todo adentro. Fue solo un sueño. Pero ¿qué pasa si lo hace de verdad? No lo va a hacer». «¿Cómo sabes?» Andrés no supo qué contestar. El viernes, Sofía dijo que le dolía el estómago y que no quería ir a la escuela. Andrés le tomó la temperatura, revisó si había comido algo en mal estado. Todo estaba normal. Pero él la dejó quedarse en casa. Pasaron el día juntos. Andrés llamó al trabajo, dijo que tenía una emergencia. Perdió el día de servicio, pero no le importó. Cocinaron juntos.
Andrés le enseñó a Sofía a hacer la salsa de pollo de la forma en que la hacía Marina. Ella se paró de puntillas al lado de la estufa, revolviendo la cuchara lentamente. ¿Mamá lo hacía así? Así era. ¿Ella cocinaba bien? Muy bien. Sofía sonrió por primera vez en la semana. Por la tarde se sentaron en el suelo de la sala. Andrés tomó los lápices de colores y 2 hojas de papel. Vamos a dibujar. ¿Dibujar qué? Lo que tú quieras. Sofía pensó un rato. Luego comenzó a dibujar una casa, pequeña, con 2 ventanas y una puerta roja. Al lado, 2 personas, una grande, una pequeña. Andrés dibujó una mariposa. No le quedó muy bien, pero Sofía se rió. Te quedó rara. Lo sé. Deja que la arregle. Ella tomó el dibujo de él y empezó a rehacer las alas. Andrés se quedó observando. Sus dedos se movían con cuidado, cada trazo pensado. Cuando terminó, la mariposa estaba perfecta. Listo. Está preciosa. ¿Puedo guardarla? Claro que sí. Ella puso el dibujo en la carpeta. Andrés la atrajo hacia él. Sofía, necesito decirte algo. Ella lo miró, seria. ¿Qué? Voy a resolver lo de la escuela, pero va a llevar un tiempo. ¿Podrás aguantar firme hasta entonces? Sofía bajó la cabeza. No lo sé. Mírame. Ella levantó los ojos. Eres fuerte. Más fuerte de lo que te imaginas. Y yo estoy aquí, siempre. ¿Entendido? Entendido. Entonces vamos a superar esto juntos, tú y yo. Sofía asintió. Luego se lanzó a abrazarlo. Andrés la sostuvo con fuerza. Esa noche él empezó a anotar todo. Abrió un cuaderno viejo y escribió las fechas. Lo que había sucedido. Lo que Sofía le contó. Lo que Carla había dicho. Todo. El sábado llamó a Carla de nuevo. ¿Conoces a alguien más que haya tenido problemas con la señorita Vidal? Conozco a 2 madres. Puedo intentar hablar con ellas. ¿Crees que puedas organizar una reunión? Carla dudó. Tienen miedo. Lo sé. Pero si no hacemos nada va a seguir ocurriendo. Silencio del otro lado. Luego, déjame intentarlo. 3 días después, Carla le envió un mensaje. 2 madres aceptaron hablar. Acordaron reunirse el sábado siguiente en una panadería lejos de la escuela. Andrés llegó temprano. Las 3 mujeres ya estaban sentadas en una mesa al fondo. Él se presentó. Apenas lo miraron a los ojos, pero cuando él comenzó a relatar, ellas escucharon, y poco a poco, ellas también empezaron a hablar. Una de ellas, Julia, dijo que la señorita Vidal había llamado a su hija mal educada, frente a toda la clase, porque no sabía la respuesta a una pregunta. La otra, Renata, contó que a su hijo le impidieron participar en una excursión porque no había traído la autorización a tiempo, a pesar de haberla entregado 2 días antes. Todos los niños eran becados. Andrés anotó todo. Al final preguntó, ¿estarían dispuestas a firmar un documento? Un relato por escrito. Julia removió su café. ¿Para qué? Para llevarlo a la dirección. Si soy solo yo lo van a ignorar. Pero si somos varios... Renata negó con la cabeza. No puedo arriesgar la beca de mi hijo. Lo entiendo, pero si no actuamos, ella va a seguir. Silencio. Luego Carla habló. Yo firmo. Julia la miró. Luego a Andrés. Yo también. Renata suspiró profundamente. Necesito unos días para pensarlo. Andrés asintió. Está bien. Salieron de la panadería media hora después. Andrés regresó a casa con el cuaderno lleno y una certeza. No estaba solo. Y eso lo cambiaba todo. Andrés empezó a modificar las mañanas. Al día siguiente del encuentro en la panadería, colocó 2 sillas arrimadas a la encimera de la cocina. Ven aquí, jefa de cocina, la llamó. Sofía entró descalza, arrastrando los pies. Jefa, jefa, ¿por qué hoy tú armas las loncheras? Ella frunció el ceño, intrigada. Andrés sacó el recipiente azul y el rosa, los puso delante de ella. Uno es el tuyo, el otro es el mío. Vamos a hacerlos juntos. Pero tú no llevas lonchera. Ahora sí llevo. Abrió los envases con arroz, frijoles, pollo y una ensalada sencilla. Fue explicando cada paso.
Primero, la base. Arroz. Siempre empezamos por la base. Sofía tomó la cuchara. Su mano aún temblaba un poco, pero menos que la semana anterior. Colocó el arroz con cuidado. ¿Así está bien? Está perfecto. Ahora el resto. Armaron los dos almuerzos en un silencio cómodo. De vez en cuando, Andrés hacía un comentario tonto solo para provocarle media sonrisa. Cuando terminó, tomó un rotulador permanente y cinta adhesiva. Ahora viene lo más importante. Cortó 2 trozos de cinta, los pegó encima de las tapas y escribió. En el de ella, hecho por Sofía y papá. En el suyo, copia de la jefa. Sofía leyó en voz baja. Hecho por Sofía y papá. Si alguien toca esto, está tocando nuestra sociedad, no solo tu comida. ¿Entiendes? Ella asintió, con una casi sonrisa. En los días siguientes, aquello se convirtió en un ritual. Despertar temprano, cepillarse los dientes, uniforme, chocolate, loncheras. Andrés dejaba la cocina desorganizada a propósito para que siempre faltara algo. La sal, el recipiente de la ensalada, la cuchara más grande. Así podía pedir ayuda a Sofía. ¿Me pasas la sal? Revisa si la tapa está bien cerrada. Comprueba si escribí bien tu nombre. Ella participaba en todo. Elegía a veces una fruta diferente para llevar. Un plátano, una manzana pequeña, 2 uvas envueltas en un recipiente improvisado. Por la noche hablaban del día. En la primera semana las respuestas de Sofía seguían siendo cortas. ¿Cómo te fue en clase? Normal. ¿Y el recreo? Normal. ¿Algo desagradable? Ella se encogía de hombros. No. Andrés no la presionaba. Sabía que necesitaba tiempo, pero siguió preguntando. Todos los días. Pequeños intervalos, preguntas sencillas. Hasta que ella comenzó a responder con frases un poco más largas. Hoy la profesora no comentó nada de mi lonchera. Hoy me senté con Anita y con Julia. Hoy dibujamos en el cuaderno. El tono aún tenía cautela, pero su cuerpo ya no se tensaba tanto al hablar de la escuela. Un sábado por la mañana, Andrés decidió ir más allá. Esparció algunos ingredientes en la encimera. Harina, huevos, leche, azúcar y un molde de pastel pequeño. Sofía entró en la cocina y se detuvo en la puerta. ¿Qué es esto? Operación Pastel de Mamá. Ella frunció el ceño. Pero tú no sabes hacer pastel como ella. Por eso mismo tú me vas a enseñar. ¿Yo? Tú. La abuela Alicia te enseñó. ¿Recuerdas? Sofía pensó por un instante. Luego se acercó despacio. Está mal. Empieza por los huevos. Entonces, manda tú, jefa. Ella tomó el tazón, batió los huevos con el tenedor, midió el azúcar con la taza que la abuela siempre usaba cuando iba a visitarlos. Mezcló con firmeza. Andrés seguía ciegamente sus instrucciones. Se equivocaba a propósito a veces, solo para escucharla. No, papá, así no. Y como es entonces, y ella le mostraba, paciente, concentrada. El olor del pastel horneándose invadió el pequeño apartamento. Andrés dejó la puerta del horno cerrada, pero la luz encendida. Sofía se agachaba frente a él, de vez en cuando, revisando. Está creciendo. Está bonito. Se parece al de mamá. Cuando estuvo listo lo comieron aún caliente, quemándose un poco la lengua. Andrés cortó una rebanada más pequeña, la puso en un recipiente con tapa transparente. ¿Esto para qué es? Para que le lleves un pedazo a la abuela mañana, pero también quiero que le hagas un dibujo. ¿Dibujar qué? Lo que tú quieras, pero algo que recuerdes de mamá en la cocina. Esa tarde, Sofía se sentó a la mesa con los lápices. El dibujo tardó más de lo normal. Ella decía que no le salía bien, lo arrugaba, lo tiraba, empezaba de nuevo. Al final, se acercó a Andrés con una hoja. Había una mujer con un delantal, un pastel en el horno y una niña sentada en el mostrador, con las piernas colgando. El rostro de la mujer no tenía muchos detalles, pero se notaba la sonrisa. «Quedó perfecto», dijo Andrés. «¿Estás seguro?» «Completamente». Él guardó el dibujo en una carpeta aparte. Las noches también cambiaron.
Antes, Andrés dejaba el televisor encendido hasta tarde, solo para tener un sonido en la casa. Ahora empezó a cambiar el ruido de las noticias por otra cosa. ¿Hoy hay historia?, preguntó Sofía, una noche ya acostada. Andrés miró su móvil. Aún tenía videos del curso para ver, pero cerró la aplicación. Sí, hay. ¿Cuál? Él pensó un poco. La del día en que decidiste que ibas a aprender a montar en bicicleta en un solo día. Me caí mucho. Te caíste. Pero vamos a contarla bien. Se sentó en el borde de la cama y comenzó a narrar como si estuviera viendo una película. El camino de tierra en la casa de la abuela, la bicicleta prestada, la rodilla raspada, ella levantándose y volviendo a intentar, sin quejarse. No lloré, interrumpió ella. No lloraste. Pensaste que iba a rendirme. Lo pensé. Y me equivoqué. Ella esbozó una sonrisita, ya a medio camino del sueño. Historias así se fueron acumulando. Historias de su infancia. Historias de Marina. Historias de cuando los tres estaban juntos. Siempre con cuidado, sin convertirlo todo en dolor. Poco a poco, Sofía empezó a pedir. Cuéntame de nuevo la del día de la lluvia. Cuéntame la vez que perdí un zapato. Cuéntame la primera vez que mamá me vio. Andrés repetía, variando detalles mínimos, añadiendo recuerdos que surgían de repente. Cada historia era un hilo que él tiraba de un tejido que temía ver deshacerse. Las mañanas de domingo adquirieron un nuevo hábito. Después del desayuno, Andrés ponía la carpeta de dibujos sobre la mesa. Hoy toca exposición. Sofía se reía. Nadie viene a ver. Yo vengo, y soy un público exigente. Sacaban los dibujos, los esparcían sobre la mesa, organizados por temas, mariposas, casas, personas, comidas, cosas de la escuela. Andrés hacía preguntas. ¿Qué pensabas cuando dibujaste este? Este lo hice el día que llegaste tarde. ¿Y este? Este fue cuando la profesora mandó a dibujar a la familia. No quise dibujar el aula. Algunas respuestas venían con carga emocional, otras ligeras, pero todo salía, lentamente, sin presión. En una de esas mañanas, Andrés señaló un dibujo pequeño, medio escondido al final de la pila. Era un comedor. Mesas largas, ventanas grandes, un bote de basura dibujado con trazos fuertes. ¿Qué es esto? Sofía tardó en contestar. Es la escuela. ¿Quién es este aquí?, preguntó él, señalando una figura pequeñita cerca del bote de basura. Soy yo. ¿Y este de al lado? Es ella. Andrés tragó saliva. ¿Quieres guardar este aparte? Quiero. En la carpeta del valor, dijo él. ¿Hay carpeta del valor?, preguntó ella. Acaba de crearse. Tomó una carpeta nueva, transparente, y escribió con el mismo rotulador de las loncheras, cosas que hemos superado. Puso el dibujo allí dentro. Esto un día será solo un recuerdo, pero vamos a recordar que pasamos por esto juntos. Sofía asintió. No sonrió, pero sus hombros se veían menos tensos. Mientras el vínculo entre los dos se fortalecía en esa rutina, por fuera Andrés iba tejiendo otra cosa. Envió mensajes a Carla, a Julia, a Renata. Agendó un nuevo encuentro. Esta vez, un domingo por la tarde, en casa de doña Alicia, para que los niños jugaran juntos en la sala mientras los adultos conversaban en la cocina. Sofía se extrañó al ver a Mateo en la puerta. «Tú estudias en mi escuela», dijo ella, sin mucha convicción. «Sí, estudio», respondió él tímido. «¿Quieres ver mis dibujos?» Él se encogió de hombros. «Quiero». Entraron al cuarto. En la cocina, las madres se sentaron a la mesa con Andrés. Doña Alicia preparó café fuerte y trajo pan con mantequilla. «No sé escribir muy bien», advirtió Renata, antes de empezar. «No tiene que ser elegante», respondió Andrés. «Solo tiene que ser sincero». Él dejó hojas de papel en blanco, bolígrafos sencillos. Sugirió que cada una comenzara con «en el ciclo escolar de...». El resto vino solo. Al principio, las frases eran cortas. «Mi hijo fue tratado de manera diferente. Mi hija fue relegada al fondo.
A mi hijo le impidieron participar en... Después, el texto fue cobrando forma. Surgían recuerdos específicos, horarios, palabras exactas, reacciones de sus hijos al llegar a casa. Andrés escribió su propio relato también. Describió el día de la lonchera en la basura. Contó los otros episodios que Sofía había revelado. Incluyó fechas que buscó en la agenda de la escuela. Cuando terminaron, reunió todos los papeles. Voy a pasar esto a máquina, a organizarlo bien, y se los traigo para que firmen. Nada de esto saldrá de aquí sin la autorización de cada una. ¿Está claro? Todas asintieron. En la sala, los niños se reían de algo. Sofía mostraba los dibujos. Mateo contaba sobre un videojuego cualquiera. La hija de Renata, más pequeña, dibujaba en el suelo con un lápiz de color roto. Andrés miró aquella escena y tuvo una calma certeza. Era por ellos. Esa semana ajustó su horario de trabajo. Pidió a su supervisor concentrar las entregas más lejanas en 2 días específicos, a cambio de permanecer más cerca de la escuela a los demás. Esto le permitía aparecer de sorpresa a la hora de salida o llegar un poco antes de que terminaran las clases. ¿Tienes problemas de horario?, preguntó el supervisor desconfiado. Tengo un problema en la escuela de mi hija, respondió Andrés. Necesito estar más cerca algunos días. El hombre se encogió de hombros. Mientras entregues todo, no me importa dónde estés. Y él entregó. Trabajaba deprisa, almorzaba en 15 minutos, usando la lonchera idéntica a la de su hija, sentado en el asiento del coche. Cuando la abría, leía la pequeña nota que Sofía había empezado a poner a escondidas en la tapa. Buen trabajo, papá. Hoy la clase de arte fue divertida. No olvides tomar agua. Él respondía garabateando en el reverso de la nota y la devolvía dentro de la lonchera de ella al día siguiente. Gracias por la comida. Cuéntame de esa clase después. Estoy tomando agua. Tú también toma. Estos intercambios pequeños se convirtieron en una conversación silenciosa entre los dos, que cruzaba mañanas y tardes. Una noche, mientras ella hacía tarea de matemáticas en la mesa, Andrés llegó con algo diferente en la mano. Un cuaderno nuevo, de tapa dura, sin dibujos. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía. Nuestro cuaderno de sueños. ¿De qué? De todo lo que aún queremos hacer. Ella pasó las páginas en blanco. ¿Qué tengo que escribir? Cualquier cosa. Un lugar que quieras conocer, algo que quieras aprender, un dibujo que quieras hacer, una comida que quieras inventar. Ella pensó por unos segundos. Luego tomó un bolígrafo azul. En la primera página escribió lentamente: aprender a cocinar como mamá. Andrés leyó en silencio. Buena meta, dijo. ¿Y la tuya? Él tomó el bolígrafo y escribió debajo: conseguir un mejor trabajo para pasar más tiempo con Sofía. Ella sonrió apenas. Ya pasas bastante tiempo. Quiero pasar más. En los días siguientes, el cuaderno ganó nuevas líneas. Visitar un parque enorme, hacer un pastel sola, enseñar a Mateo a dibujar mariposas, ver el mar de nuevo. Ninguno de esos sueños involucraba directamente a la escuela, pero todo giraba en torno a la idea de futuro, de que existía algo más allá de esa entrada, y eso los sostenía a los dos. Mientras tanto, en la escuela, el cambio era más lento. La señorita Vidal seguía en el aula. No había repetido la escena de la lonchera, pero su actitud con Sofía continuaba siendo fría. Hoy no me habló en todo el día, dijo Sofía una tarde, revolviendo su arroz. ¿Y tú hablaste con quién? Con Anita. Y con Mateo en el recreo. ¿Él se sienta contigo? Se sienta a veces. A la profesora no le gusta mucho que nos sentemos juntos. Ella dijo eso. No, pero pone mala cara. Andrés ajustó la silla. ¿Y qué haces tú cuando ella pone mala cara? Fingo que no la veo. Buena técnica. Él contuvo el impulso de ir allí al momento siguiente. Había aprendido, en pocas semanas, que necesitaba construir las bases antes de cualquier confrontación. Por eso,
Anotaba todo en el cuaderno escondido en el cajón de la cocina. Cada día, un breve registro. Lunes, profesora ignoró a Sofía todo el día, según su relato. Miércoles, recreo con Mateo, profesora observando de lejos. Viernes, clase de arte. Sofía elogiada por primera vez en semanas. Profesora nueva en el salón. Pequeñas luces también aparecían. Hoy la profe de arte dijo que mi dibujo estaba bonito, contó Sofía sorprendida. ¿Cómo se llama ella? Profesora Estela. ¿Ella es de tu grupo? Solo viene en arte. Me dijo que tengo mano ligera. ¿Qué significa eso? Es mano de quien sabe dibujar bien. Sofía se quedó en silencio por unos segundos. Me pidió que ayudara a una niña que estaba teniendo dificultades. ¿Ayudaste? Sí. ¿Y qué dijo ella? Gracias, respondió Sofía, imitando la voz aguda de su compañera. Luego completó, casi con orgullo, su mariposa quedó bien. Andrés guardó ese momento como quien guarda un tesoro. Esa noche escribió en el cuaderno de sueños, sin mostrárselo a Sofía, encontrar a la profesora Estela un día y agradecerle. La casa seguía sencilla, el coche seguía viejo. El trabajo seguía pesado. Nada de eso había cambiado mágicamente. Pero dentro del apartamento, en cada pequeño gesto, el mundo estaba siendo corregido en la medida en que Andrés podía lograrlo. Una lonchera con el nombre de los dos. Un pastel que recordaba a alguien que ya se había ido. Un cuaderno de sueños con bolígrafo barato, pero lleno de cosas posibles. Un dibujo guardado en la carpeta del valor. Y una certeza repetida, casi como una oración silenciosa, cada vez que él apagaba la luz del cuarto de Sofía. Ella no estaba sola. La invitación llegó en la agenda escolar un martes. Festival cultural, presentación de los grupos de segundo grado. La presencia de los padres es muy bienvenida. Día 18 a las 15:00 h. Sofía se la mostró a Andrés tan pronto como él llegó del trabajo. Va a haber una presentación. ¿De qué? Vamos a cantar una canción y a mostrar los dibujos. ¿Tú vas a presentar? Ella asintió, animada por primera vez en semanas. La profesora Estela eligió mi dibujo para ponerlo en la pared grande. Andrés sonrió. Entonces yo voy a estar allí. Pero trabajas a esa hora. Me las arreglaré. Y así lo hizo. Intercambió turno con otro repartidor. Prometió compensarle el sábado. El día 18 salió temprano, se duchó deprisa, se puso la camisa menos arrugada que tenía y fue directo a la escuela. Pero cuando llegó a la entrada, a las 3:10 de la tarde, vio que algo andaba mal. Carla estaba parada afuera, sujetando su móvil. Cuando vio a Andrés, lo saludó con urgencia. ¡Andrés! Él cruzó la calle corriendo. ¿Qué pasa? ¿Vas a la fiesta? Sí. ¿Por qué? Carla respiró hondo. Acabo de recibir un mensaje de Julia. Su hija está adentro. Dijo que Sofía no va a presentar. Andrés frunció el ceño. ¿Cómo que no va a presentar? La señorita Vidal la sacó de la lista. La sangre subió rápidamente a su cabeza. ¿Cuándo? Hace un rato, justo cuando los niños iban a entrar al auditorio. Andrés ya estaba caminando hacia la entrada. ¡Espera! Carla le sostuvo el brazo. Julia dijo que la profesora comentó que la ropa de Sofía no era la adecuada, que no podía subir al escenario así. ¿Así cómo? Tal como estaba, uniforme normal. Andrés sintió la mandíbula apretarse. Entró por el portón sin firmar la lista de asistencia. El guardia intentó detenerlo, pero él ya estaba en el pasillo. El auditorio estaba en el segundo piso. Subió la escalera de 2 en 2 escalones. Cuando abrió la puerta, la sala estaba repleta. Padres sentados en las sillas, niños organizados en filas frente al pequeño escenario. Buscó a Sofía con la mirada. Ella estaba en la esquina, sola, sentada en el suelo, apoyada contra la pared. La mochila en su regazo, la cabeza baja. Andrés cruzó el auditorio. Algunas personas voltearon a verlo. No le importó. Se agachó frente a su hija. Sofía. Ella levantó la cabeza. Sus ojos estaban secos pero rojos.
Papá, ¿qué pasó? Ella tragó saliva. La profesora dijo que no puedo presentar. ¿Por qué? Porque mi ropa no está bien. Andrés miró el uniforme. Pantalón azul, camisa blanca, tenis limpios, idéntico al de otros niños. Tu ropa es igual a la de todos. Ella dijo que no. Andrés respiró profundamente. Se levantó, tomó la mano de Sofía y fue al frente. La señorita Vidal estaba organizando a los niños en semicírculo. Cuando vio a Andrés, se detuvo. Señor Beltrán, ¿por qué mi hija no va a presentar? La profesora forzó una sonrisa. Ya se lo expliqué a ella. La presentación requiere una vestimenta un poco más formal. Solicitamos con antelación que los niños vinieran arreglados. Lamentablemente, ella no cumplió con la petición. No, ¿qué petición? No recibí nada en la agenda. Se envió un aviso en el grupo de WhatsApp de los padres. Yo no estoy en ningún grupo. La señorita Vidal se ajustó las gafas. Todos los padres fueron incluidos al inicio del ciclo. Quizás usted salió sin darse cuenta. Andrés miró alrededor. Algunos niños usaban vestidos, otras camisas de vestir, pero al menos 6 estaban en uniforme normal, igual que Sofía. Esos niños de allí también tienen uniforme. Son casos diferentes. ¿Diferentes cómo? La profesora bajó la voz. Señor Beltrán, no armemos un escándalo aquí. La presentación va a empezar. Podemos hablar después. No, hablamos ahora. No tengo tiempo para esto. Entonces tómese el tiempo, porque mi hija va a subir a ese escenario. La señorita Vidal retrocedió un paso. Lo siento mucho, pero no lo hará. La decisión ya fue tomada. ¿Por quién? Por mí. Yo soy la profesora a cargo. Andrés sintió que Sofía le apretaba la mano. Miró hacia abajo. Ella estaba temblando. Respiró hondo. Está bien, vámonos. Tomó a Sofía en brazos y salió del auditorio. Bajó la escalera, cruzó el pasillo y fue directo a la oficina de la directora. La secretaria intentó cerrarle el paso. Señor Beltrán, la directora está en una reunión, pues va a tener que salir. Tocó la puerta y entró. La directora estaba sentada detrás del escritorio, conversando con una mujer con traje sastre gris. Las dos voltearon al mismo tiempo. Señor Beltrán, usted no puede entrar así. A mi hija se le acaba de impedir presentar en el festival cultural, sin motivo. La directora cerró la carpeta que estaba sobre la mesa. ¿Cómo que sin motivo? La señorita Vidal dijo que su ropa no era adecuada, pero hay otros niños con uniforme allí adentro. ¿Usted recibió el comunicado sobre la vestimenta? No recibí ningún comunicado. La directora miró a la secretaria que había aparecido en la puerta. Verifica eso. Por favor. La secretaria salió. La mujer del traje sastre se levantó. Voy a dejarlos conversar. Cuando ella salió, la directora señaló la silla. Siéntese, por favor. Andrés puso a Sofía en la silla y se quedó de pie a su lado. No quiero sentarme, quiero una explicación. Señor Beltrán, entiendo su frustración, pero la señorita Vidal es una profesora con experiencia. Si tomó una decisión, debe haber sido por un motivo pedagógico. ¿Pedagógico? Ella ha estado humillando a mi hija desde el inicio del ciclo. La directora frunció el ceño. ¿Humillando? Tiró su lonchera a la basura, la ignoró por días, y ahora le impide presentar delante de sus compañeros. ¿Usted tiene pruebas de esto? Sí, las tengo, y tengo más familias que pasaron por lo mismo. La directora se cruzó de brazos. Señor Beltrán, las acusaciones serias deben formalizarse. Si usted tiene algo concreto, debe traerlo por escrito. Seguir el protocolo. Ya intenté agendar una reunión 3 veces. Nadie me contestó. Es que tenemos un gran volumen de solicitudes, pero puedo agendar algo para la próxima semana. ¿Próxima semana? Mi hija está llorando ahora. La directora suspiró. Lo lamento. Pero no puedo interferir en la decisión de una profesora durante un evento. Hablaré con ella después y le daré una respuesta. Andrés se dio cuenta. Su voz era educada pero vacía. Ella no iba a hacer nada.
porque la señorita Vidal era su amiga. Él había escuchado los comentarios de las otras madres. Las dos almorzaban juntas, salían juntas los fines de semana. La directora jamás iría en contra de la profesora. No importaba lo que él dijera. Miró a Sofía. Ella estaba encogida en la silla, con las manos en su regazo. Entonces tomó una decisión. Está bien, lo formalizaré. Tomó a Sofía en brazos y salió. En el coche, la colocó en el asiento de atrás. Ella no dijo nada, solo miraba por la ventanilla. Andrés encendió el coche, pero no se movió del lugar. Tomó su móvil, abrió el contacto de Carla. «Carla, necesito un favor urgente. ¿Puedes grabar a la señorita Vidal cuando habla con los niños becados?» La respuesta llegó rápido. «¿Grabar cómo?» «Audio, video, cualquier cosa. Y pídeles a Julia y Renata que hagan lo mismo». «Andrés, esto es arriesgado». «Lo sé, pero es la única forma». Silencio del otro lado. Luego, «Déjame hablar con ellas». Andrés colgó. Miró por el espejo retrovisor. Sofía había cerrado los ojos. Él encendió el coche y salió del estacionamiento. No iba a esperar más. Si la escuela no quería escuchar, él haría que todos escucharan. Andrés pasó las siguientes 3 semanas armando el expediente. En las primeras 2, consiguió 5 grabaciones. Carla grabó a la señorita Vidal diciéndole a Mateo que los niños de beca deben conocer su lugar. Julia filmó a la profesora impidiendo a su hija tomar material de la estantería porque no sabía cuidar las cosas. Renata, que había dudado al principio, envió un audio de la señorita Vidal comentando con otra empleada que la escuela se había convertido en asistencia social. Andrés organizó todo en carpetas separadas. Escribió a máquina los relatos de las familias, los imprimió, pidió firmas. En total 12 familias participaron, todas becadas, todas con hijos que habían pasado por el aula de la señorita Vidal. También buscó a la Secretaría de Educación Municipal. Llamó 3 veces hasta conseguir hablar con alguien del Departamento de Supervisión Escolar. Explicó la situación, envió copias preliminares por correo electrónico, solicitó que alguien estuviera presente en una reunión formal. La operadora fue clara. Si la denuncia procede, la escuela puede enfrentar cargos por discriminación. Enviaremos una supervisora. Andrés agendó la reunión para un viernes, a las 10 de la mañana. Avisó a la directora por correo electrónico oficial, copiando a la supervisora. No dio detalles, solo dijo, reunión para tratar casos de discriminación contra alumnos becados. La directora intentó cancelar 2 veces. Andrés no aceptó. El jueves por la noche, él revisó todo. Las carpetas estaban organizadas por color. Azul para relatos escritos, roja para grabaciones, verde para documentos oficiales de la escuela, agendas, avisos, listas de asistencia. Sofía entró en el cuarto mientras él revisaba por tercera vez. «Papá, ¿vas a discutir con la profesora mañana?» Andrés la miró. «No voy a discutir, voy a exponer la verdad. ¿Y si se enoja conmigo?» Él cerró la carpeta y atrajo a Sofía. «Ella no va a tener más oportunidad de enojarse contigo, te lo prometo». «¿Cómo lo sabes?» «Porque tengo pruebas, y esta vez van a tener que escuchar». Sofía asintió lentamente. «¿Puedo ir contigo?» Andrés dudó. No quería exponerla más de lo que ya lo había sido. Pero luego pensó, ella tenía derecho a estar allí, a ver que alguien luchaba por ella. «Puedes, pero no tienes que decir nada, solo quédate a mi lado. ¿Está bien?» «Está bien». A la mañana siguiente, él se puso la camisa de vestir que usaba solo en funerales. Sofía se puso el uniforme. Salieron temprano, pararon en la panadería, compraron un sándwich tostado para compartir. Llegaron a la escuela a las 9:50. La supervisora de la secretaría ya estaba en la recepción. Una mujer de unos 50 años, pelo corto, maletín negro bajo el brazo. «¿Señor Beltrán?» «Soy yo». Ella extendió la mano. «Doctora Silvia Guzmán, supervisora pedagógica». Subieron juntos a la oficina de la directora.
La directora estaba sentada detrás del escritorio. La señorita Vidal estaba a un lado, con los brazos cruzados. Cuando vio a Andrés entrar con Sofía, frunció el ceño. Señor Beltrán, esta reunión es para adultos. Mi hija se queda. Ella es parte de esto. La doctora Guzmán se sentó. Puede comenzar, señor Beltrán. Él colocó las 3 carpetas sobre la mesa. En los últimos 4 meses, mi hija y otros 11 niños becados fueron víctimas de discriminación sistemática por parte de la señorita Vidal. Traje pruebas. Abrió la carpeta azul. Sacó los relatos, uno por uno, y los esparció sobre la mesa. 12 familias. Todas documentaron casos de humillación, exclusión y trato diferenciado. Cada relato tiene fecha, hora y descripción detallada. La directora hojeó los papeles rápidamente. Señor Beltrán, estas son acusaciones graves. La señorita Vidal tiene más de 20 años de trayectoria y usó esos 20 años para maltratar niños. La señorita Vidal se levantó. Esto es absurdo. Yo nunca traté a ningún niño de manera diferente. Estas familias están inventando porque no aceptan las reglas de la escuela. Andrés abrió la carpeta roja. Entonces vamos a escucharla a usted diciendo esto. Tomó su móvil, lo conectó al altavoz portátil que había traído y le dio a reproducir. La voz de la señorita Vidal se escuchó nítida. Los niños de beca deben saber su lugar. La escuela no es para cualquiera. Silencio. La doctora Guzmán miró a la profesora. ¿Esa es su voz? La señorita Vidal abrió la boca. La cerró. Eso fue sacado de contexto. Andrés le dio a reproducir al segundo audio. La escuela se convirtió en asistencia social. Antes teníamos alumnos de verdad. La directora se removió en su silla. Andrés continuó. Este es de Julia. Le dio a reproducir de nuevo. Esta vez era la señorita Vidal hablando con un niño. Tú no sabes cuidar las cosas. Vas a estropear el material. Quédate sentado en tu sitio. Andrés apagó el altavoz. Tengo 5 grabaciones más. Todas de ella. Todas con el mismo patrón. Humillación dirigida exclusivamente a niños becados. La doctora Guzmán tomó una de las hojas del relato. Aquí se menciona una lonchera arrojada a la basura. Fue la de mi hija. Yo lo vi. La supervisora miró a Sofía. ¿Es verdad? Sofía asintió, sin hablar. La doctora Guzmán se dirigió a la señorita Vidal. ¿Tiene algo que decir? La profesora respiró hondo. Yo siempre actué dentro de las normas pedagógicas. Si algunos niños sintieron que fueron tratados de manera diferente, quizás sea porque aún no se adaptaron al estándar de la escuela. Andrés sintió que la rabia subía. ¿Estándar de la escuela? ¿Qué estándar es ese que tira la comida de un niño a la basura? Ya expliqué que aquello fue una cuestión de higiene. Mentira. Fue crueldad. La señorita Vidal se giró hacia la directora. No voy a quedarme aquí escuchando acusaciones sin fundamento. ¿Sin fundamento? Andrés tomó la última carpeta. Esta tiene los avisos oficiales enviados por la escuela. Notificaciones sobre eventos, fiestas, reuniones. Revisé mi número de móvil en el registro. Revisé los grupos de WhatsApp. Nunca fui incluido, ni las otras familias becadas. La directora parpadeó. ¿Cómo es eso? Nunca recibimos invitación para nada, ni para la reunión de padres, ni para el festival cultural, nada. Porque alguien decidió que no merecíamos estar en esos espacios. La doctora Guzmán se dirigió a la directora. ¿Es esto cierto? La directora abrió la boca, pero no emitió sonido. Andrés continuó. A mi hija le impidieron presentar en el festival cultural porque su ropa no era adecuada, pero había 6 niños con uniforme en el escenario. ¿La diferencia? Ellos no eran becados. La señorita Vidal golpeó la mesa con la mano. Esto no tiene nada que ver con becas. Tiene que ver con comportamiento, con disciplina, con respeto a las reglas. ¿Respeto? Andrés dio un paso al frente. ¿Usted quiere hablar de respeto? Usted humilló a mi hija delante de 30 niños.
Tiró a la basura la comida que preparé con mis propias manos. Le dijo que la comida de gente pobre ensucia la mesa. Y ahora quiere hablar de respeto. Su voz se elevó. Sofía le apretó la mano. Andrés respiró hondo. Miró a la doctora Guzmán. No vine aquí a gritar. Vine aquí porque mi hija merece estudiar en un lugar que no la haga avergonzarse de quién es. Porque 12 niños merecen ser tratados con dignidad. Porque pagamos impuestos como todos los demás. Porque la beca no es un favor, es un derecho. La sala se quedó en silencio. La doctora Guzmán cerró su maletín. Señora directora, usted va a suspender a la señorita Vidal inmediatamente. Abriré un proceso administrativo completo. Estas grabaciones y relatos serán analizados por la Junta Disciplinaria. Si todo se confirma, la profesora será despedida. La directora tragó saliva. Doctora Guzmán, quizás podamos resolver esto internamente. No, esto es un caso de discriminación. La secretaría investigará. Y usted también responderá por omisión. La señorita Vidal se levantó de golpe. ¿Van a creerle a él, a un repartidor? La doctora Guzmán la miró con frialdad. Voy a creerle a las pruebas y a las 12 familias que él representa. La profesora salió dando un portazo. Andrés se quedó de pie, sujetando la mano de Sofía. La doctora Guzmán se levantó, extendió la mano. Usted hizo lo correcto. Él le estrechó la mano. Solo hice lo que cualquier padre haría. No, la mayoría no lo hace. Tienen miedo, se rinden. Usted no se rindió. Andrés miró a Sofía. Ella lo estaba mirando con algo diferente en los ojos, algo entre orgullo y alivio. Él se agachó a su altura. Se acabó. ¿Entendiste? Se acabó. Sofía asintió. Luego se lanzó a abrazarlo. Salieron de la oficina juntos. En el pasillo, Carla, Julia y Renata estaban esperando. Habían faltado al trabajo para estar allí. ¿Y bien?, preguntó Carla. Andrés sonrió por primera vez en semanas. Fue suspendida. Las tres se abrazaron. Afuera de la escuela, el sol brillaba intensamente. Andrés levantó a Sofía en sus brazos, aunque ya estaba demasiado grande para eso. Papá, peso mucho. Claro que no. Caminaron hasta el coche. Antes de entrar, Andrés se detuvo. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? ¿Qué? Vamos a comprar un helado enorme y vamos a celebrar. ¿Celebrar qué? Celebrar que eres fuerte y que nadie nunca más va a hacerte avergonzar de quién eres. Sofía sonrió. Y por primera vez en meses, la sonrisa llegó a sus ojos. 3 meses después, Andrés llegó a la escuela a la hora de salida y vio a Sofía conversando con 3 niñas cerca de la entrada. Ella se reía. No esa sonrisa pequeña y controlada que había tenido en los últimos meses. Era una risa genuina, fuerte, despreocupada. Andrés se apoyó en el coche y esperó. Una de las niñas señaló la mochila de Sofía. Ella la abrió, sacó el recipiente azul y lo mostró. Las 3 se inclinaron para ver lo que había dentro. Sofía explicaba algo, gesticulando. Las niñas asentían, impresionadas. Cuando Sofía vio a su padre, lo saludó con la mano y corrió hacia él. «Papá». «Hola, hija. ¿Quiénes son ellas?» «Beatriz, Mariana y Julia. Ahora nos sentamos juntas». Se sientan juntas en el recreo. Y en la clase, la profesora Clara nos deja elegir. «Profesora Clara, la maestra nueva. Ella es muy amable». Andrés abrió la puerta del coche. Sofía entró, tiró la mochila en el asiento y se abrochó el cinturón sola. «¿Te pidieron probar la comida?» «Me pidieron. Dejé que Beatriz probara el pollo. Dijo que estaba sabroso». Andrés dio la vuelta, subió al coche y encendió el motor. «¿Y les dijiste que tú lo hiciste?» «Les dije que cocinamos juntos». «¿Y qué te dijo ella?» «Que quería aprender también». Andrés sonrió. «Tú puedes enseñar». En el camino, Sofía contó sobre la clase de ciencias. La profesora Clara había traído plantas para que la clase las observara. Cada niño eligió una para cuidar durante el mes. Sofía eligió una pequeña suculenta, casi seca. ¿Por qué esa? Porque nadie la quería.
pero sé que se pondrá bonita si la cuido. Andrés miró por el retrovisor. Sofía estaba revisando su mochila buscando algo. Ah, se me olvidó decirte. Hay reunión de padres la próxima semana. Lo sé. Recibí el aviso. ¿Lo recibiste? Sí, lo recibí. La secretaria me incluyó en el grupo ahora. Sofía asintió distraída. Sacó el cuaderno de dibujo. La profesora Clara nos pidió dibujar a la familia. Mira lo que hice. Ella le extendió el cuaderno. Andrés echó un vistazo rápido antes de volver a mirar la calle. En el dibujo había dos personas, una grande, una pequeña. Ambas sostenían una lonchera. En la esquina, una tercera figura, más difuminada, hecha con lápiz claro. Una mujer sonriendo. Andrés tragó saliva. Quedó hermoso. La profesora dijo que podíamos poner a quien quisiéramos, incluso a quien ya no está aquí. Ella tiene razón. Cuando llegaron a casa, Andrés sacó la lonchera de la mochila. Estaba vacía. La lavó, la secó y la guardó en el escurridor. Sofía fue directo a su cuarto a cambiarse de ropa. Regresó con shorts y camiseta vieja. ¿Puedo ver dibujos animados? Puedes. Pero ven aquí primero. Ella se acercó. Andrés le mostró el móvil. Mira esto. Era un correo electrónico. Asunto. Invitación, Consejo de Padres y Representantes. Sofía leyó lentamente. ¿Qué es esto? La escuela me invitó a formar parte del consejo, para ayudar a decidir cosas importantes. ¿Vas a aceptar? Sí, voy, si tú quieres. Quiero. Andrés guardó el correo y se puso el móvil en el bolsillo. Hay otra cosa. ¿Qué? Terminé el curso. Sofía abrió los ojos de par en par. El curso de la noche. Ese mismo. Recibí el certificado ayer. Sí, ¿y ahora qué? Ahora voy a buscar un mejor empleo, algo que me permita llegar antes a casa. Sofía saltó y lo abrazó por la cintura. ¿En serio? ¿En serio? Ella lo soltó, corrió a la sala y encendió el televisor. Andrés fue a la cocina. Abrió el refrigerador. Había pollo, arroz, zanahoria. Lo de siempre. Pero ahora, cuando armaba las loncheras, ya no sentía esa opresión en el pecho. Ya no temía que alguien fuera a tirarlas. A la semana siguiente, fue a la reunión de padres. Llegó 5 minutos antes. La sala estaba llena. Algunas madres lo saludaron. Carla estaba sentada en la segunda fila y le hizo un gesto. Andrés se sentó a su lado. ¿Cómo está Mateo? Bien, muy bien. ¿Y Sofía? También. La profesora Clara entró en la sala. Era joven, de unos 30 años, pelo recogido, sonrisa fácil. Buenas noches. Gracias por su presencia. Comenzó a hablar sobre la planificación del semestre. Mostró los trabajos de los niños. Explicó los proyectos. Cuando llegó a la parte de inclusión, se detuvo. Sé que hubo problemas en el pasado. Sé que algunas familias no se sintieron bienvenidas aquí. Esto va a cambiar. Todos los alumnos de este grupo son iguales. Todos tienen el mismo derecho a participar, a opinar, a estar aquí. La sala se quedó en silencio. Luego, alguien aplaudió. Otras personas se unieron. Andrés también. Al final de la reunión, la profesora Clara llamó a algunos padres para conversar individualmente. Cuando llegó el turno de Andrés, ella sonrió. Señor Beltrán, ¿verdad? Padre de Sofía. Soy yo. Quería decirle que es una excelente alumna. Dibuja muy bien. Ayuda a sus compañeros. Es una niña increíble. Andrés sintió que el pecho se le oprimía de una forma distinta, de orgullo. Gracias. Y quería felicitarlo también por lo que hizo. No fue fácil. Solo hice lo que tenía que hacer. Mucha gente no lo hace. Él asintió, sin saber qué decir. Cuando salió de la escuela, le envió un mensaje a doña Alicia. «Mamá, ¿estás en casa? Voy a pasar con Sofía». La respuesta llegó rápido. «Sí, vengan, hice pastel». Recogió a Sofía en casa de la vecina, donde se quedaba después de clase, y fueron a casa de la abuela. Doña Alicia abrió la puerta con el delantal manchado de harina. «¡Mis amores!». Sofía corrió a abrazarla. Andrés entró detrás. Se sentaron los tres en la mesa de la cocina. El pastel aún estaba tibio.
Doña Alicia cortó 3 rebanadas generosas. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la escuela? Sofía lo contó todo. La profesora Clara, los nuevos amigos, la suculenta, el dibujo de la familia. Doña Alicia escuchó con atención, haciendo preguntas, riendo en los momentos justos. Cuando Sofía fue a jugar al patio, doña Alicia miró a Andrés. Ella está bien. Sí, lo está. De verdad. De verdad. Su madre sostuvo la mano de su hijo. Marina estaría orgullosa de ti. Andrés desvió la mirada. Solo hice lo que ella haría. No, hiciste lo que pocos harían. Se quedaron allí, en silencio, escuchando a Sofía cantar algo en el patio. Esa noche, en casa, Andrés abrió el cuaderno de sueños. Tachó algunos puntos que ya se habían cumplido. Conseguir un mejor trabajo para pasar más tiempo con Sofía, en proceso. Hacer un pastel, sola, cumplido. Pasó la página y escribió algo nuevo. Enseñar a Beatriz a cocinar. Debajo, con la letra de Sofía. Plantar la suculenta en una maceta bonita. Y más abajo aún, ser feliz de nuevo. Esa última línea estaba escrita con bolígrafo azul. La letra era de Andrés. Él cerró el cuaderno, apagó la luz de la cocina y fue al cuarto de Sofía. Ella ya dormía. Andrés le arregló la manta, besó su frente y se quedó allí por unos segundos. La herida todavía estaba allí, pero estaba cicatrizando, y eso, por ahora, era suficiente. 5 años después, la lonchera azul todavía estaba allí. No en la mochila de Sofía, sino en el estante más alto de la sala, junto a un portarretrato con una foto antigua. Ella, pequeña, abrazada a Andrés y Marina en la cocina estrecha del antiguo apartamento. Sofía ahora tenía 12 años. Llegó a casa, tiró la mochila en el sofá y fue directamente a la mesa donde la esperaba un cartel enorme. Letras recortadas, fotos pegadas, frases escritas a mano. En la parte superior se leía: Proyecto, Escuela para Todos. ¿Faltó algo?, preguntó Andrés, viniendo de la cocina con 2 tazas de café con leche. Una para él, una con más leche que café para ella. Ella se sentó, tomó un bolígrafo y corrigió un detalle en uno de los textos. La profesora Estela me dijo que pusiera una parte sobre el inicio. ¿Cómo empezó? ¿Qué vas a contar? Sofía sonrió de lado. Que empezó con una lonchera en la basura. Andrés asintió lentamente. Tiene sentido. Sofía creció. No mucho en altura aún, pero en la manera de ocupar el espacio. Ya no caminaba encogida, miraba a la gente a los ojos. Usaba un collar sencillo con un dije de mariposa, regalo de su abuela. En la escuela era una de las representantes del consejo estudiantil. Había ayudado a crear un grupo de bienvenida para nuevos alumnos becados. Todos los lunes, a la hora del recreo, se sentaba con ellos en la mesa del fondo. Primera regla, decía, aquí nadie come solo. La directora ya no era la misma. La anterior se retiró discretamente el año siguiente al proceso. En su lugar entró una mujer que comenzó la reunión inaugural diciendo: esta escuela es grande solo porque todos los niños caben dentro de ella. En el pasillo principal se había instalado un nuevo panel. Fotos de los grupos, frases sobre respeto, diversidad, inclusión. Entre ellas, una pequeña placa de metal con letras discretas. En memoria de todos los niños que un día fueron silenciados. Que ninguno lo sea de nuevo. Sofía pasaba por allí todos los días. A veces se detenía un segundo, tocaba el borde de la placa con el dedo y seguía. En casa, Andrés tampoco era el mismo. Consiguió el nuevo empleo en una oficina de logística. Horario fijo, contrato, fines de semana libres. Ya no pasaba 10 horas al día en el tráfico. Llegaba a casa a las 6:30. Hacía la cena con calma. A veces, era Sofía quien tomaba el control de la estufa. Hoy es mi turno, decía ella, ya más alta, revolviendo la salsa con seguridad. Él se sentaba a la mesa y se quedaba mirando. Está igual al de tu mamá. Lo sé. Doña Alicia envejeció, pero seguía firme.
Iba a la escuela a las presentaciones. Se sentaba en la audiencia con el pelo recogido y los ojos humedecidos. En una de esas presentaciones, Sofía subió al escenario para hablar sobre el proyecto Escuela para Todos. El auditorio estaba lleno. Padres, profesores, alumnos. Ella respiró hondo, sujetando el micrófono con ambas manos. No todos aquí lo saben, pero yo casi dejo la escuela una vez. Andrés, en la primera fila, sintió que todo su cuerpo se ponía atento. Yo creía que el problema era yo, que no sabía comportarme, que mi comida era incorrecta, que no era como los demás, hasta que mi papá me dijo que no había nada malo conmigo. Había algo incorrecto en la forma en que me estaban tratando. Ella lo miró rápidamente, y ese día él no se quedó callado. Una pausa. Hoy estoy aquí, estudio en una escuela que cambió, tengo amigos, profesores que me respetan, un consejo estudiantil que escucha nuestra voz, y quiero que ningún niño pase por lo que yo pasé, ni aquí ni en ningún otro lugar. Un silencio denso llenó el auditorio, no de vergüenza, sino de escucha. Luego, aplausos. De regreso a casa, en el coche, Andrés conducía en silencio. Sofía miraba por la ventanilla, todavía con la credencial de la presentación colgada del cuello. ¿Te pusiste nerviosa?, preguntó él. Un poco. No se notó. Se notó porque me enseñaste a hablar con calma. Él rió suavemente. Yo no te enseñé nada de eso. Claro que sí. Cuando fuiste a hablar con la directora, tú temblabas, pero hablaste de todas formas. Andrés no respondió al instante. En el ascensor, Sofía lo miró. Papá, ¿qué? Aquel día, si no hubieras entrado al comedor. Él respiró hondo. Entré. Lo sé, solo digo que recuerdo todo. El ruido de la lonchera al caer. Tú recogiéndola de la basura, tu mano temblando cuando tomaste la mía. Pensé que ibas a pelear, a gritar, pero me llevaste en silencio y creí que te daba vergüenza de mí. Andrés abrió los ojos de par en par. ¿Vergüenza de ti? Sí, yo era pequeña. No entendía. La puerta del ascensor se abrió. Salieron al pasillo. Andrés se apoyó en la pared. Mírame. Ella se volteó. Nunca me avergoncé de ti. Nunca. Sentí rabia, miedo de no saber qué hacer. Pero de ti, jamás. Sofía asintió lentamente. Lo sé. Ahora lo sé. Entraron a casa. En la sala, el estante con la lonchera azul, el dibujo antiguo de la familia, la carpeta del valor ahora más gruesa, llena de dibujos, recortes de periódico, pequeños certificados. Uno de ellos, justo en el centro, tenía el nombre de Sofía impreso con letras firmes. Premio Alumna Destacada. Proyecto de Inclusión Escolar. Otro, justo debajo, tenía el nombre de Andrés. Moción de reconocimiento. Actuación en defensa de los alumnos becados. Él decía que no le importaba ese papel, pero cada vez que pasaba por el estante aminoraba el paso. Esa noche, después de la ducha, Sofía se sentó en la cama con el cuaderno de sueños en su regazo. Las páginas estaban casi todas llenas. Algunos puntos tachados, otros aún pendientes. ¿Cuál será el próximo?, preguntó Andrés, apoyado en el marco de la puerta. Ella pensó un poco. Quiero dar clases algún día. ¿Clases de qué? De arte o de otra cosa, pero en una escuela pública, donde los niños no sean tratados diferente por la lonchera, la ropa, la dirección. Andrés apoyó el hombro en la puerta. Entonces, escríbelo. Ella anotó. Dar clases a niños que lo necesitan. Debajo, escribió con letras más grandes. Y nunca tirarles nada a la basura. Cerró el cuaderno, lo puso en la cabecera y se acostó. Buenas noches, papá. Buenas noches, hija. Él apagó la luz y fue a la sala. Se quedó unos segundos parado frente al estante. Miró la foto antigua, la lonchera, el certificado. Entendió al fin que lo que habían construido iba más allá de la escuela, de la profesora, del proceso. Se había convertido en algo diferente, una forma de decir al mundo entero que lo que parece pequeño,
Una merienda, una silla en el comedor, un lugar en el escenario, puede marcar una vida entera, y que, a veces, todo empieza el día en que un padre se niega a ver la dignidad de su hija siendo barrida a la basura como si fuera un desecho. Porque el amor, cuando se niega a aceptar la humillación, deja de ser solo un sentimiento, se convierte en un legado.